gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hacer una especie de esquema croquis, obviamente regla para que se entienda la técnica, de una especie de prismas, ¿bien? De prismas rectangulares, prismas que están, digamos, en un espacio, en un piso, ¿bien? Y vamos a hacer, digamos, una línea tierra y la línea de horizonte, ¿bien? Y comencemos ahí. La línea de horizonte. Podemos hacer con escala este tipo de proyecto. Lo vamos a hacer, por ejemplo, a una escala 1 en 20. ¿Bien? Esto va a estar, esa línea de tierra que acabo de crear, está por debajo de una persona. O sea que la línea, por ejemplo, 1,60, 1,70 de una persona, esa línea del horizonte está por debajo. Bien, o sea que el punto que vamos a utilizar ahí en esas líneas van a estar siempre por debajo de esa persona. Bien, ahora hice la referencia de la persona para que tengamos ahí en cuenta eso. Bien, este croquis o esquema es para que se entienda bien que se pueden tirar varios puntos de fuga sobre una línea del horizonte. Por ejemplo, acá yo voy a tirar un punto de fuga para crear un prisma sobre este piso, ese punto de fuga. Bien, voy a tirar una línea, un fugado, y después voy a tirar otra. Bien, y con otro punto, pero el otro punto está muy alejado, tan alejado que no se va a ver en la hoja. ¿Tá? Esto es a propósito, porque por ahí vamos a tener puntos demasiado alejados y va a pasar esto. Bien, entonces un punto demasiado alejado y bueno, ahí le estoy marcando la referencia, la altura. Voy a cerrar ese prisma de un lado, marco esa profundidad y del otro lado cierro el ancho, bien, con el otro punto de fuga. Ahí estoy cerrando, por ejemplo, el ancho si fuera la fachada de una casa o la parte frontal, y después en la profundidad la cierro con ese punto. Bien. Me baso en el punto que está allá a lo lejos, también lo hago, y voy a tratar de cerrar acá. El prisma es, digamos, es un prisma, voy a tratar de cerrarlo que no se ve. Bien, entonces hay que dar ese prisma. Utilicé dos puntos de fuga, bien, distintos. Quisiera hacer, por ejemplo, otra caja ahí. Bueno, entonces directamente levanto un plano, otro plano, me baso con un punto de fuga, el mismo que utilicé la caja de abajo, y el otro con el mismo que utilicé la otra caja. Pivoteamos ahí y cerramos esas aristas y ya tenemos ese plano cerrado. Y por ende ya podemos terminar ese cubito. Bien. Sí, puede ser un poco más grande, un poco más chica, no importa. Bien, eso es para que se entienda bien ahora. Lo importante es la técnica. Bien, por ejemplo, tenemos un punto de fuga central, tenemos otro punto de fuga lateral y así tenemos varios puntos de fugas. Esa línea tierra que yo estoy ahí basándome y pongo todos los puntos de fugas, es una línea tierra que está más abajo de una persona. Pues ya van a ver más adelante por qué. Porque yo lo puse a escala. Ahora, por ejemplo, me voy a basar en ese punto para poner otro prisma sobre el piso, cercano, como que la otra prisma, utilizando este punto de fuga. Bien. Entonces, voy a pivotear, fugo las líneas, las aristas, levanto en altura, vertical, vertical las aristas, intento cerrar los planos. Bien. En este caso voy a basarme no en ese punto, sino en un punto más alejado todavía, que no va a aparecer en el plano, pero sí está. Bien, pero sobre la línea del horizonte, siempre respetando eso, la línea del horizonte. Ni más abajo ni más arriba, siempre sobre la línea del horizonte. Porque el punto de vista que nosotros elegimos es esa. Está
a una altura por debajo de una persona. Puede ser cualquier altura, ¿bien? Eso le van a decir ustedes. Yo le decía a una altura y a una escala. Entonces acá voy cerrando planos y utilizando los puntos para cerrarlo. Pivoteo del otro punto y lo voy cerrando. Bien. Hay una cercanía entre estos prismas y lo que es lo que sería, por ejemplo, un muro atrás. ¿Bien? Por eso se ven tan cercanos. Pero al mismo tiempo lo estoy viendo de una altura baja de 1,20 m, a lo mejor 1,30 m. ¿Bien? Vamos a marcar bien esas aristas para cerrar bien esos prismas, esos planos, estos elementos. Siempre me tengo que basar, es importante, sobre la línea del horizonte. ¿Bien? Ni un metro menos ni un metro más arriba. ¿Bien? Siempre me baso en los puntos, pueden ir varios puntos, pero siempre y cuando se respete la línea del horizonte. ¿Bien? Hay otra forma, sí, hay otra forma, pero en este que estamos explicando nos podemos basar en esa simple línea del horizonte. Por ejemplo, acá yo quiero hacer uno que la caja está de frente, o ese prisma está de frente, entonces directamente tiro un punto de fuga paralelo a esa caja. Entonces se fuga básicamente derecho. Bien, entonces es un punto que yo lo voy organizando ahí con ese plano. Puedo hacer lo que básicamente el embloque, ya que estos son cuerpos simples, medianamente simples. Entonces ya ahí termino eso, esos planos. Encima de esa caja que tiene otro tipo, otro ángulo, está mirando por otro lado. Esta caja, este prisma está mirando de frente, básicamente. Bien, podemos hacer, por ejemplo, otro prisma más elevado que eso, con una altura. Ahí ya sí pasa la línea del horizonte, está más allá de la línea del horizonte, tiene una altura es más alto que esa línea. Entonces los puntos van a producir una visual. Bien, acá podemos elegir un punto, por ejemplo elegimos ese punto, tiramos la vertical y cerramos el plano de profundidad con ese punto de fuga, que a lo mejor sirvió para otro elemento, pero también sirve para este. Bien, entonces le tiramos ese punto de fuga, ahí cerré ese plano, con ese prisma. Bien, estos son como esquemas para que se entienda bien, que se pueden hacer tranquilamente a mano alzada, no llevan un orden exacto o una prioridad, digamos, que se vea igual o una realidad. Son elementos que se pueden utilizar para hacer un esquema rápido y de interpretación, básicamente. Por ejemplo, acá quiero hacer un elemento que tenga cierta altura, me baso en ese punto. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer uno que sea más que esté por encima de ese plano. Lo vamos a hacer paralelo a esa línea del horizonte y vamos a bajar directamente y va a tener un espesor de tal magnitud. Después vamos a cerrar ese plano y el punto no lo voy a hacer ese que estaba atrás, sino otro que está al lado, lo voy a crear. Bien, porque básicamente todos los prismas no están mirando para un mismo lado o están ordenados en base al punto, siempre tienen algún tipo de rotación sobre el eje, entonces no van a estar siempre igual. Bien, siempre y cuando se respete en este caso la línea del horizonte. Bien, porque ahí ya se está haciendo algo coherente a la visual del observador. Bien, y se lo voy a hacer, por ejemplo, esa tenía una curva, ahora directamente la vamos a hacer de frente hacia el observador sin un tipo de ángulo,
pero tirada, digamos, con un punto de fuga. Vamos a utilizar este punto de fuga. O podemos hacer directamente que sea un punto de fuga que sea paralelo a ese elemento. Bien, eso es el tema para que la fuga esté correctamente. En vez de utilizar ese punto, vamos a utilizar ahora ese punto de fuga que lo va a dar derecho, básicamente, como lo que hemos visto anteriormente. En base a ese punto se va girando, se va realizando los planos, se van fugando en ese punto. Entonces básicamente queda derecho al observador. Fíjense la cantidad de puntos que hemos elegido, o sea, básicamente esa es la idea que quiero que entiendan, que se puede hacer varios puntos de fuga. También se puede hacer el solado, por ejemplo, el parquet, algún tipo determinado. Sí, ese se tiene que elegir un punto de fuga, digamos, que tenga una relación a esa imagen, y en base a eso ya empezar a realizar ese fugado. Bien. Entonces ahí, por ejemplo, si queremos colocar una persona, bien, sobre esa línea del horizonte y esa línea tierra, por ejemplo, colocamos una persona ahí. La vamos a hacer a 1,80, bien. Ese es simplemente la visual de esa persona, la altura. Pero nuestro punto de fugas nunca no se mueven de ahí, no se mueven de esa línea del horizonte, porque elegimos esa línea para que nosotros, nuestra observación o el punto del observador, tenga una perspectiva adecuada, que es la que queremos que se vea a esa altura. Si las personas están por encima de esa altura, bueno, se verá distinto. Bien, por ejemplo, si nosotros hacemos como una especie de encuadre sobre la verdadera magnitud, que es esa línea tierra y línea horizonte, y en base a eso empezamos a fugar. ¿Es correctamente esto? No. Lo que se tiene que hacer, básicamente, es nosotros como observador y hemos elegido línea tierra por debajo de la persona, es obviamente por debajo de la persona. Ese fugado se va a hacer simplemente por debajo de la persona. Se le va a hacer en el encuadre de la altura que va a tener esa persona real, pero el punto para realizar ese emblocamiento de ese prisma que después va a ser una persona, va a ser sobre la línea del horizonte. Al fugarse más adelante, ¿qué pasa cuando se fuga más adelante? Se agranda, se desfasa y se agranda. Si ese punto yo lo fugara para atrás, ya se achicaría. Bien, ahora al fugarlo hacia adelante, como se va acercando hacia el observador, cualquier prisma o elemento que se acerque al observador se va a agrandar. Se va a ir desfasando y se va agrandando. Bien, puedo así poner, por ejemplo, para tener referencias, dedos si estoy haciendo un croquis, medirlo a la persona, recordarla y empezar a hacer, digamos, básicamente el emblocamiento. Empezamos a dividirlo, por ejemplo, según se lo puede dividir en 8 partes. Se lo puede dividir en menos también. Va a depender la estructura en sí de la persona y muchos factores. Pero por ejemplo en este caso lo vamos a hacer de módulo de 9. La mitad y mitad. Entonces, en base a eso, por ejemplo, a ese plano que se fugó hacia adelante y se agrandó y quedó ese tamaño, sobre la referencia que es la parte de atrás de la pared o un muro, empezamos a particionar, digamos, el tamaño, digamos, ese plano, para entender bien de dónde puede salir esa anatomía o ese cuerpo humano. ¿Bien? Simplemente es eso. Esto lo vamos a hacer con una especie de esquema rápido, para que se vaya entendiendo de a poco cómo se puede llegar a hacer, ¿no? No es ni el único, ni el mejor, ni el peor método. Hay millones de métodos y de hecho se empieza con métodos más simples. ¿Tá? Yo en este momento lo estoy haciendo como una especie de esquema, basándome en algo que sé utilizar, ¿bien? Pero lo estoy haciendo para que entendamos que casi nunca los planos o los proyectos, los espacios están
aislados de las personas. Las personas, al incorporar a las personas, son referencias. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso yo estoy haciendo la parte del solado, el parqué, y lo estoy fugando con ese punto que elegí ahí, y estoy fugando, digamos, en base a ese plano. ¿Tá? Entonces nos puede salir como referencia. ¿Bien? Cualquier cosa que queramos incorporar, eso lo vamos a tener en cuenta ahí. Por ejemplo, acá en modo rápido vamos a tratar de resolverlo rápido, un esquema súper rápido, no va a estar prolijo, pero va a ser como para que se empiece a entender cómo podemos incorporar, que de hecho lo vamos a ver más adelante. Eso yo voy a hacer videos, tutoriales así de dinamismo, más personas en movimientos. Yo no puedo aislar a los espacios de las personas, ¿bien? Los espacios tienen que estar habitados y sea lo que sea, para arquitectura, para un cómic, para una expresión, para lo que sea, tienen que ir las personas, ¿bien? No puede estar aislado el espacio solo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá empiezo a tirar lo que es la caja torácica, la parte interior de lo que es el cuerpo, la parte baja. Ahí empiezo a sacar, digamos, lo que sería el tema de las piernas, ¿bien? Esto ya después lo voy a explicar más detalladamente, cada hueso, ¿bien? Cada proporción, ¿tá? Digamos, el tamaño módulo que lleva cada uno, ¿bien? Ahora lo vamos a hacer súper apurado, así simplemente para que nos vayamos introduciendo en eso, ¿bien? Para que estén al tanto de eso. Entonces, medianamente esas proporciones ya las vamos a ver exactamente más adelante, con movimiento y todo el tema, ¿bien? Ahora simplemente un esquema. Bueno, simplemente se hace como una especie de estructura. Es básicamente como el inicio de algo, la parte esquelética, digamos, para saber de dónde, de la parte de los huesos, para saber de dónde viene después todo lo demás. ¿Bien? Acá hay proporciones, hay espesores, hay profundidad, ¿bien? Aunque no se quiera, hay una profundidad, y al hacerle un movimiento, en este caso está derecho, pero al hacerle un movimiento va a tener una profundidad, se va a transformar en algo de 2D a 3D, ¿bien? Esto también, el tema de esta caja, la caja 13 va a variar, va a depender, ¿bien? Pero a grandes rasgos lo vamos a hacer así rápido. Empezamos ya a moldear, digamos, las formas, el tema de la anatomía, empezamos a concretar ahí, digamos, para darle esa forma. Esto también hace falta conocimiento de los músculos, también de vuelta proporciones, de escalas, de cómo funciona cada movimiento del cuerpo, pero bueno, esto lo vamos a ver ahora simple, así rápido, bien. Entonces empezamos a como especie de tornear, ahí empezamos a darle la forma, bien. Bien, simplemente rápido, no vamos a parar a explicar nada, no me voy a parar a explicar nada de esto, simplemente esto es como para que vayamos viendo. Bien, sí, soy repetido, ya lo he dicho, pero bueno, esto es para eso. Bien, entonces voy dando la forma. Yo básicamente cuando hago los dibujos, cualquier proyecto o lo que sea, me baso en sacar la esencia de cada cosa. Esto está, hay una imagen que yo estoy viendo, ya voy a ver si la dejo o no, pero es una imagen de un espacio con cajas y una persona, ¿bien? Una chica que está ahí en ese lugar. Y lo ideal sería siempre, yo recomiendo que se le saquen, ya lo vamos a ver también en paisajismo, en lo que sea, en cualquier tipo de proyectos, que le saquen la esencia de las cosas. ¿Bien? Eso es lo importante, saque la esencia. No copiar por copiar igual, digamos que quede exacto. Yo no le veo tanto sentido al copiar, sino que, digamos, si se va a hacer, digamos, énfasis o se va a hacer sobre algo, digamos, se va a maquetear o hacer un croquis sobre algo, la idea es sacarle la esencia. Puede ser un gesto, un movimiento, la ropa, lo que sea. ¿Bien? En este caso estamos haciendo lo mismo, sacar la esencia.
no interesa tanto el tema de hacerlo igual. ¿Tá? Inclusive en un tipo de movimiento también, lo ideal sería sacarle el movimiento, la actitud que tiene la persona, ¿bien? Entonces, en este caso, una vez que yo terminé esa parte de la anatomía y la forma, ya directamente empiezo con a ver cómo se ve y empiezo a hacer lo que se ve exteriormente, bueno, la ropa, todo eso que tienen, ¿bien? Entonces empieza básicamente yo buscar sacar la esencia de ese personaje o eso que estoy haciendo, ¿bien? Eso se lo vamos a ver también lo que es, por ejemplo, un paisaje o algo. Es también tratar de ver esa esencia, entender bien eso. En un esquema o en un bosquejo algo simple, pero que quede interesante y que no sea solamente una copia. Entonces acá por ejemplo empiezo a tornar, por ejemplo a lo mejor tiene unos pliegues, entonces se le empieza a hacer esos pliegues. Esto no va a tener color, va a ser así nomás, porque es básicamente un esquema. Eh, ya voy a enseñar también cómo hacer de un tirón las cosas que para que pierdan el miedo, digamos, a las personas o a ese trazado cortito, que por ahí no tiene mucho sentido y arriesgarse más a hacer trazos como vengan, digamos, y como salga. Entonces, bueno, básicamente estoy haciendo la forma, ¿bien? La idea es que no lleven tanto detalles cuando estamos haciendo, por ejemplo, algún tipo de proyecto. Ahora, si necesita sí ya un personaje o algo especial, sí, obviamente se va a tener que hacer detalles. Eh, pero en cualquier cosa, siempre las personas están haciendo un tipo de función. Están comiendo, están recreándose, están observando, están descansando, ¿bien? Siempre están haciendo actividades, entonces lo ideal sería manejar ese tipo de expresión y movimiento. Bueno, esto lo vamos a acelerar. Bien, entonces esa es la idea, que saquen, digamos, empiecen a ver más allá de los espacios. Vamos a concluir. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse y dejen comentarios si quieren hacer más de este tipo de videos, si les gustaría ver más de este tipo de videos y nos vemos en la próxima.